Bueno, familia, muchas gracias. Estáis muy oscuros, sois como la wifi y el Espíritu Santo. No se os ve, pero estáis ahí, ¿no? Bueno, yo intentaré interactuar con las dos primeras filas, los demás podéis quedaros dormidos porque no os veo, pero los de las dos primeras filas, mover la cabeza de vez en cuando, ¿vale? Para saber que está llegando el mensaje. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias evidentemente a la organización por haberme invitado. Espero que no se arrepientan de esto a lo largo de la hora que tenemos por delante. Y también gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. Imagino imagino que estaréis tuiteando, ¿no? Yo ya he tuiteado, he puesto algunos tuits diciendo que sois unos cobardes. No habéis sido capaces de tumbar los routers que ha puesto la organización. Es una decepción tremenda. A ver si conseguimos tumbarlo ahora. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento y es que al mismo tiempo que yo estoy pues contando algunas anécdotas y demás, la ponencia real se está emitiendo por Twitter. En el perfil de Conecta 13 vamos a ir sacando cada 5 minutos una imagen y una cita vinculada con la ponencia, por si queréis interactuar en ambos sitios. Aquí quedando dormidos y en Twitter pues charlando, ¿vale? Podéis hacer las dos cosas. Bueno, digo quedando dormidos, aunque imagino que la mayoría estaréis completamente entusiasmados, ¿eh? Una ponencia, sobre competencias, ¿eh? ¿Qué tal? Estoy por hacer algo de así tipo marimba y preguntaros si hay alguien que no haya estudiado nunca en una conferencia sobre competencias. ¿Hay alguien virgen todavía en la sala? ¿No? Yo imagino que más de uno habrá estado almorzando y le habrá dicho a su pareja, Paqui, me voy que... voy a escuchar una conferencia sobre competencias. Voy con unas ganas porque seguro que nos dicen algo nuevo, ¿eh? Esto es una tensión brutal, porque claro, ¿qué dice en una conferencia sobre competencia con lo que nos ha caído ya, verdad? Es decir, con lo que hemos aguantado a estas alturas, que te inviten a dar una conferencia sobre recursos metodológicos para el logro de las competencias, no sé si es un favor o es un castigo. Porque, claro, ¿qué podemos decir a estas alturas? Sobre todo cuando, además, esta misma sensación que podéis haber tenido vosotras, que podéis haber tenido vosotros, la comparte el mundo entero. ¡Oh! Menos mal que llegaron las competencias en el 2006 ya definitivamente, ¿eh? Porque si no, ¿qué habríamos hecho? Fijaros lo que nos dice el amigo Perrenot. En todo el mundo los programas orientados hacia las competencias se enfrentan al escepticismo o a la oposición activa de una parte de los intelectuales, los docentes, los padres de familia e incluso los alumnos. En nuestro país los intelectuales no están en esta, pero los demás... Bueno, no sé si Javier Pérez Reverte habrá dicho algo sobre el tema, esto no tuitearlo, ¿vale? Que me buscáis la ruina. En todo caso, cuando en el año 2006 aparecen las palabras mágicas competencias básicas en la LOE, pues nos pillaron a todos un poco con el paso cambiado. Urjo Torres decía en el 2008 esta frase: estamos ante políticas educativas que despistan al profesorado de todos los niveles del sistema educativo. Característica que creo es la primera vez que se produce. Hombre, aquí Urjo no sé si lo pensó bien, porque cuando aquello de los procedimientos, actitudes, tal, eso todavía lo estamos pensando, ¿no? Pero en todo caso sí decía una verdad. Fijaros, a poco que hagáis una sencilla búsqueda en Google Scholar, esto es lo que pasaba antes del 2006. He seleccionado periodos de 8 años. 1997, 2005 y tenemos aquí, si la presbicia no me falla, 2.500 publicaciones registradas por Google Scholar. Es decir, antes de esa época solo 2.000 personas escribieron sobre competencias básicas. A partir de 2006-2014, 16.000 publicaciones. Vaya, que la universidad estaba atenta al tema, ¿eh? Estábamos ahí esperando que saliera con todas nuestras publicaciones bien preparadas. Bueno, la realidad es que no sé si esto nos pilló despistados o no, pero acusar al profesorado de que en el año 2006, cuando llegan las competencias básicas, no reaccionara rápidamente, pues no deja de ser querer buscarse enemigos, porque realmente no lo vimos venir. Y además,
esta realidad, esta diferencia en publicaciones demuestra que las competencias en nuestro país no han sido fruto de ningún tipo de consenso. No han sido fruto de consenso investigador, no han sido fruto de consenso profesional, no han sido fruto de consenso social. Eso que ha caído es mi portátil. Y lo he hecho porque he visto que HP estaba demostrando los portátiles rugerizados. Y yo he pensado, voy a tirar el mío. Sí, no pasa nada. Os agradezco el aplauso. Vía crowdfunding me voy a comprar un portátil. Bueno, ¿te vas a quedar aquí toda la hora? Te lo agradecería, Tela. Bueno, no os preocupéis. ¿Por qué estamos aquí hablando de competencia? Sobre todo los que han llegado justo ahora y que no han visto caer mi portátil. Estamos aquí hablando de competencias porque realmente la administración educativa ha querido que hablemos de competencia y a partir de ahí ha llegado todo lo demás. Es decir, esta innovación, si lo es, no ha sido una innovación que haya surgido del aula. El cambio sí ha surgido del aula, el discurso no. El discurso viene de otros espacios, de otros entornos. Y esa es la explicación por la que muchos docentes, cuando se dice competencia, se sale del auditorio. Todos menos vosotros. Esto habría que hacérselo mirar, ¿eh? Yo no sé si esto tiene cura o no, en todo caso la cura va a ser larga, va a ser dolorosa, porque no sé si os podéis recuperar, ¿vale? No sé si estáis perdidos o no. Pero la realidad es que cuando muchos de nuestros compañeros y compañeras escuchan la palabra competencia, al instante se produce un bloqueo mental que los deja absolutamente fuera. Porque es, una vez más, una de estas innovaciones que no ha surgido del aula, que ha llegado de otros entornos. Pero además, en muchos casos hemos hablado de competencia y no lo hemos hecho para el fin que sí podría haber valido. Fijaros lo que nos vuelve a decir Perrerón en esta publicación de 2012. El término competencia solo es útil si nos permite identificar de forma más precisa unas finalidades educativas basadas en una formación integral para la vida. El problema es que con demasiada frecuencia competencia es una palabra que huele a evaluación y además con un adjetivo determinado, externa. El discurso de las competencias tiene dos madres o dos padres, como queráis. Uno de ellos es el padre o la madre de la formación para la vida. El otro padre, la otra madre, es el que nos ha llegado a través de PISA, el que nos llega a través de las evaluaciones externas, el que nos llega a través de las reválidas. Y no hemos sabido comunicar en los centros, a los claustros, a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nosotros mismos, que puede que los dos sean parientes, pero puede que también sean diferentes. En todo caso, creo que tenemos que recuperar esta afirmación. Nos decían Antoni Zabala y la Laia Arnau, que estaba por ahí, y le dije, luego te voy a citar, pero no voy a hacer nada tipo marimba de ponerte de pie ni darte una chapa porque no he traído chapa, ¿vale, Laia? Una enseñanza basada en competencias es una nueva y gran oportunidad para que la mejora sostenida de la educación no sea patrimonio de unos pocos privilegiados. Esto lo decía en el 2007. Yo hoy decía en Twitter, voy a hacer varios homenajes en mi ponencia. Bueno, pues yo el primer homenaje que quiero hacer es a aquellas publicaciones que nos llegaron al resto del país desde Cataluña, donde ya se intuía para qué servía esto de las competencias. Es decir, cuando muchos estábamos buscándole sentido a esta nueva palabra, pues aquí ya había gente que se la había encontrado. Y creo que realmente este es uno de los sentidos importantes. Las competencias son un discurso para todos. No podemos, por un lado, ni escaparnos de las competencias ni rehuir nuestra obligación. Necesitamos que todo el alumnado desarrolle sus competencias y necesitamos que esto ocurra ya y que lo hagamos bien. Pero claro, introducir un enfoque basado en competencias lo cambia todo, absolutamente todo. Nos decía Antonio Bolívar, introducir un enfoque por competencias básicas necesita repensar todos los elementos del currículo. La pregunta es si estáis dispuestos a ese replanteamiento, si estamos dispuestos a este replanteamiento en profundidad. ¿Han cambiado vuestros centros desde el momento en el que aparece la palabra competencia en el currículo? ¿Tenéis esta sensación extraña de que hay un punto antes, otro punto después y que todo ha cambiado? Yo no la tengo. Yo dedico muchas horas de mi trabajo a visitar centros y no tengo esa sensación.
Porque en realidad la lógica de la puesta en práctica de las competencias ha tenido ha sido el resultado de dos impulsos que Antonio Bolívar también detectaba. En relación con los modos de implementación, la regulación del trabajo, los modelos de organización, modo de llevar a cabo el cambio o la perspectiva de puesta en práctica, tenemos en primer lugar una lógica de la aplicación. Es la lógica que muchos centros han tenido que poner en funcionamiento por la vía normativa, por la vía de la imposición administrativa. En esta lógica de la aplicación nos basábamos en regulaciones externas, en lo prescrito oficialmente, en el intento de racionalizar el trabajo docente con procedimientos estandarizados, en una organización burocrática, en la prescripción e imposición a los actores, en este caso al profesorado, y en el control, la fidelidad y la uniformidad. Pero hay otra lógica que han seguido muchos centros innovadores, otra lógica que han seguido muchos centros que se han planteado que las competencias podían ser un factor de cambio, la lógica de la apropiación, la regulación conjunta entre lo prescrito y los contextos y el profesorado, la organización del trabajo docente mediante gestión autónoma, la organización profesional, la regulación abierta, el desarrollo de la diversidad de modalidades de puesta en práctica. ¿Cuál ha sido vuestro modelo? Los que estáis en el centro educativo, los que vais a volver mañana, ¿cuál ha sido vuestro modelo? ¿Las competencias han servido realmente como factor de desarrollo profesional o sentís que ha sido una imposición normativa a la que no le veíais mucho sentido? Creo que realmente, como Estado, no hemos sido capaces de acompañar a los centros para que fuera un factor de desarrollo profesional y muchos lo hemos sentido como una imposición normativa. Pero además, nos dice Juan Ignacio Pozo que las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado en estos últimos años mucho más que las formas sociales de organizarlo o gestionarlo. Es esta idea de que si alguien se hubiera quedado dormido en el siglo XIX y se levanta hoy, sabéis que es manipulación, que es una afirmación muy maniquea, pero es verdad que las necesidades sociales cambian muy rápido. En los expositores que tenemos ahí, alguien puede pensar que lo que tenemos son productos comerciales. No, lo que tenemos son necesidades sociales. Empresas que detectan con más rapidez las necesidades y la cubren rápidamente. Nosotros necesitamos más tiempo. Es lo que el filósofo Daniel Innerarity llama las heterocronías. Este es un concepto que me da muchas vueltas a la cabeza últimamente. La mayoría de nuestros problemas es que vivimos en distintos sistemas sociales y no todos avanzan a la misma velocidad. No avanza a la misma velocidad la medicina que el derecho, no avanza a la misma velocidad la moda que las religiones, no avanza a la misma velocidad la educación que otros sistemas sociales. Tenemos relojes distintos. Y esto causa una sensación rara, porque parece que siempre vamos detrás de algo, detrás de alguien. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de que empecemos a ver las competencias como un factor de cambio, de que empecemos a utilizarlas como un factor de desarrollo profesional, de que revolucionemos el reloj de la escuela. Y no ha llegado el momento porque se celebre el IT World Edu en Barcelona o no ha llegado el momento porque estemos asistiendo a ponencias maravillosas. Ha llegado el momento porque muchos centros han decidido que innovar les da mayor satisfacción profesional, que hacer algo distinto es lo único que pueden hacer para cumplir bien con su responsabilidad. Pero para innovar tenemos que ir a la raíz, y la raíz es pensar qué significa aprendizaje. Esta es una entrada en un blog, en Medium, muy graciosa, porque fijaros el título, dice, dejad de innovar en la escuela, por favor. Lo dice un maestro, claro. Dice, es que tengo el cuerpo machacadito de tanto innovar. ¿Vale? Yo os animo a que le echéis un vistazo a la entrada. ¿Hablamos un poquito de aprendizaje? 2 minutos. Fijaros, primero, otra cita de Juan Ignacio Pozo. ¿Qué es aprender? Aprender es cambiar. Es cambiar y es notarlo. Es cambiar y que el cambio sea para mucho tiempo. Que dure, que permanezca. Es cambiar y poder transferir el cambio de una situación a otra. Es cambiar como resultado de prácticas sociales. ¿Alguno de vosotros, alguna de vosotras va a cambiar como consecuencia de escuchar a alguno de los ponentes en este evento?
Probablemente no. ¿Pero vais a cambiar por tomar café con los compañeros y las compañeras? Cabe la posibilidad de que sí. Porque es en las prácticas sociales donde cambiamos. Y también utilizando además dispositivos culturales, como las tabletas, los teléfonos y también los libros y también muchos otros que lleváis en vuestro entorno. Eso es aprender, cambiar. Pero el problema es que no sabemos cuándo somos realmente efectivos. No hay recetas fijas en nuestra profesión. No las hay. Si alguien intenta venderos que hay una receta fija, no es verdad. Los contextos en los que nos movemos son tremendamente variados. Los compañeros que nos acompañan en el camino son también muy variados. Las recetas fijas, las prescripciones, no funcionan. Aunque es verdad, como nos dice John Hattie, que tenemos algunas prácticas que parecen efectivas, muy genéricas, pero que nos pueden guiar en el camino que estamos haciendo. Esta puede ser una de ellas, otra vez tomada de Inner Arity. Fijaros qué cita de un filósofo. El saber es una actividad, lo que supone apropiación y no solo consumo. En última instancia, en esto consiste aprender, ponerse en disposición de realizar experiencias sorprendentes y modificar la propia conducta de acuerdo con esos descubrimientos. Experiencias sorprendentes. ¿Alguno de vosotros tiene hijo, tiene hija? Los de las dos primeras filas, ¿pueden mover la cabeza, por favor? Sí, gracias. Agradezco a los del fondo que hayan hecho algo también, aunque yo no lo vea. ¿No habéis tenido nunca esta sensación cuando le preguntáis a vuestro hijo o a vuestra hija, cariño, ¿qué has hecho hoy en el cole? Y va tu hijo y te dice, nada, papá. Y tú dices, este niño nunca me cuenta nada. No, te está diciendo la verdad. O sea, esto... Ya, aprendéis, pero aplaudís, pero es dramático, ¿eh? Y tú que lo he dicho con acento gaditano que parece todo más suave, pero duele, ¿eh? Duele. Íbamos a tener traductores del gaditano al catalán, pero al final nos ha fallado la organización. Espero que se haya entendido, ¿eh? Porque es que realmente muchas veces nuestros chicos y nuestras chicas no viven nada sorprendente en nuestras clases, no viven nada memorable. A poco que le echen un poco de arte, son capaces de predecir la siguiente lección. Hemos hablado de las células. Verás tú cómo después viene el aparato digestivo. ¿Y qué vais a hacer? Ver el aparato y dice, no, subrayar. No estamos utilizando la capacidad de sorpresa en nuestras clases y nuestros estudiantes nos lo pagan. Nos lo pagan porque nuestros estudiantes se levantan por la mañana, cogen su tableta y empiezan a crear universos en la tableta, en Minecraft o en algunos otros. Y nosotros le ofrecemos rutina. Pues no funciona así. Nadie cambia a partir de un procedimiento rutinario. Uno cambia a partir de la sorpresa, a partir de una experiencia memorable. Sobre todo si vivimos en un mundo digital. Y nosotros vivimos en el siglo XXI y por tanto en un mundo digital. En el mundo digital aprendemos haciendo, observando, experimentando, sorprendiéndonos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y nuestros estudiantes. Por eso muchas de nuestras teorías personales de cómo enseñar y aprender no funcionan. Porque nosotros no teníamos la capacidad para aprender haciendo, observando, experimentando, sorprendiéndonos. Ellos sí la tienen, siempre que nosotros le demos permiso para hacerlo. Permitidme que utilice la metáfora del partido de David Perkins, que algunos de vosotros quizá a lo mejor me haya escuchado en alguna otra ponencia, pero me parece realmente una metáfora muy clara. ¿A vosotros qué os gustaba más cuando erais pequeñillos? ¿Jugar el partido o entrenar todos los días? ¿Jugar o entrenar? Siempre alguien dice entrenar, era el que no ponían nunca los domingos, ¿sabes? Que nosotros también le tenemos cariño por lo de la atención a la diversidad. Pero él tiene que comprender que era un poco excepcional, ¿vale? A los demás nos gustaba jugar, aunque fuera 5 minutillos, ¿sabes? Bueno, realmente es jugar el partido lo interesante. El entrenamiento es un simulacro y jugar el partido es la realidad, es lo que buscamos, es el objetivo. Evidentemente el entrenamiento es fundamental, que nadie malinterprete. No es que no necesitemos entrenamiento. Bueno, Messi no, pero los demás sí. Necesitamos entrenamiento porque hay una serie de cuestiones que tenemos que
desarrollar, destrezas que desarrollar, estrategias que conocer. El fuera de juego. Yo todavía no lo comprendo. Mi entrenador cuando yo era chico me lo explicó 200 veces, pero yo esa cuerda invisible que me unía con los otros defensas yo no lo entendía. Yo veía el balón y iba por él. Bueno, no entrené lo suficiente, pero hay que entrenar. Hay cuestiones dentro de nuestro trabajo que hay que entrenar, pero entrenar para volver al partido, entrenar para llegar al partido, porque solo el partido genera y demanda competencia. Esta es la complejidad del discurso de las competencias. Los que sois profes de lenguas, ¿cuántos de vosotros sois profes de lengua de las dos primeras filas? ¿Vale? Bien, allí hay por lo menos una. Gracias, compañera. Como es de lengua, está escribiendo. Fíjate qué apañada que es, ¿eh? Me ha escuchado, pero no ha levantado ni la cara, ¿eh? Qué capacidad tienen los de lengua. Los de lengua es que son la pera, ¿sabes? Solo se conocen a los de lengua y los de educación física, que vienen en chándal, ¿verdad? Los demás son profes, en general. Bueno, los de lengua sabemos esto de las competencias hace mucho tiempo, porque uno sabía que la competencia comunicativa solo se desarrolla cuando se pone en funcionamiento la competencia comunicativa. Por eso todos hablamos también inglés. Aplaudió uno que sabe inglés, porque se le ha notado en el tono de voz. ¿Qué significa jugar el partido completo en educación? Bueno, jugar el partido completo significa responderse a esta pregunta. La he traído en catalán antiguo, yo creo que se entiende bien, ¿no? Más o menos. Claro, esto lo he puesto porque digo, primero pregunto lo del inglés y después le pongo esto. ¿Por qué deberíamos sentar a los niños en fila para aprender matemáticas de forma abstracta cuando es mucho más atractivo, cuando implica mucho más y es mucho más efectivo aprenderlo en el mundo real y a través de actividades sociales significativas? Me interesa lo de sociales, después seguiremos hablando sobre social. El propio David Perkins explica esto. 3 elementos. Para jugar el partido, ¿qué necesitamos? En primer lugar, algún tipo de búsqueda, descubrimiento, investigación y después actuación. Aquí performance no es solo la palabra en su sentido dramático, sino hacer algo, realizar algo. El segundo bloque, el partido implica resolver problemas, buscar explicaciones, argumentar, convencernos y finalmente crear algo. Sentirnos creadores en el aula. Eso es jugar el partido completo. Y resulta que para eso tenemos un nombre desde hace muchísimo tiempo. Os voy a enseñar un gran elemento de innovación, quizás lo último que se ha inventado en educación en el siglo XXI. El aprendizaje basado en proyectos de finales del XIX. Bueno, aprendizaje basado en proyectos, realización de tareas y tareas integradas, creación de productos. Y para eso, hoy tenemos las TIC. Las TIC para la creación de artefactos digitales. Dejadme que os enseñe algo. Hace aproximadamente un año le preguntamos a un grupo de compañeros de secundaria qué tipo de proyectos realizaban en su clase y qué tipo de producto final generaban sus proyectos. Y a eso lo llamamos artefactos digitales. Bueno, pues a esa pregunta, ¿qué nos respondieron los compañeros? Pues con la riqueza que tenemos hoy en los centros. Hoy en muchos centros educativos, seguro que en los vuestros, seguro que en muchos de los que tenemos en Cataluña y en todo el Estado, estamos haciendo ebooks, presentaciones, mapas mentales, wiki, realidad aumentada, vídeos, animaciones, música digital, estamos jugando con robots, estamos haciendo podcasts, estamos grabando tutoriales, estamos haciendo murales digitales, líneas del tiempo, fotografía digital, geolocalización, infografía, cómic, diseño de apps, estadísticas, informes. Y todavía hay gente que nos pregunta si se puede utilizar esto de hacer proyectos en la escuela. Si todo eso está hecho ya. No lo ha inventado el último ponente que ha venido a IT World Edu o algo parecido. Lo estamos haciendo en los centros. Hace también escasamente un año recogimos la misma información, pero de compañeros de infantil y primaria. Ahí os dejo esa dirección de ese Simbalú por si queréis echarle un vistazo, cargado de proyectos, o bien a título individual por docentes concretos, o bien proyectos colaborativos realizados por
compañeros nuestros en los centros. Y aún nos preguntamos si se puede trabajar por proyectos. Claro que se puede trabajar. Lo que pasa es que hay que vencer la rémora de nuestra propia teoría de la enseñanza, que nos dice que no se puede, que ya llegará la selectividad y si hago proyectos suspende todo el mundo, porque ya sabéis que la selectividad suspende todo el mundo. ¿Ya está? ¿Se acabó la ponencia? ¿En esto consistían las competencias, en trabajar por proyectos? ¿Así de fácil? ¿O habrá algo más? Bueno, hay algo más. El enfoque basado en proyectos solo no satisface la demanda de las competencias. Porque nos decía Juan Ignacio Pozo que aprendemos como consecuencia de prácticas sociales. Bueno, pues tenemos que introducir esas prácticas sociales en nuestras prácticas educativas. Entonces la pregunta es, ¿vuestros proyectos qué hacéis con ellos? ¿Cueces o enriqueces? Bueno, pues yo creo que hay que enriquecerlos. Nosotros a eso lo hemos llamado de una manera concreta. Lo hemos llamado socialización rica. Es decir, es plantearte seriamente con quién vamos a hacer el proyecto, cómo nos vamos a mover en el proyecto. Y planteamos 3 tipos de movimientos. Un movimiento dentro del aula, el aprendizaje cooperativo. Un movimiento hacia afuera del aula, investigación y aprendizaje de servicios. Y un movimiento hacia dentro del aula, creación de comunidad de aprendizaje mediante la participación de agentes externos. Hoy, en el siglo XXI, un proyecto tiene que incluir estrategias de socialización ricas, potentes. Y en ese sentido, pues ahí me gustaría hacerle un pequeño homenaje a un amigo que tuvo la idea de dejarnos en julio. Decía Pere Pujolás, la estructura más adecuada para el aprendizaje de los alumnos, la que posibilita que todos los alumnos aprendan más y mejoren las relaciones interpersonales, es la estructura de aprendizaje cooperativo. Y aquí realmente el verbo ser, ese es, debería ser es y no son las demás. Porque esto se fundamenta en el siguiente principio. Los alumnos no solo aprenden porque el profesor les enseña, sino porque cooperan entre sí, enseñándose los unos a los otros. Yo creo que ha llegado el momento de que nos digamos con claridad que una estructura individualista o competitiva es menos efectiva que la estructura cooperativa. Y que si nuestras clases siguen siendo filas de cinco filas de 5 estudiantes sentados, no somos efectivos. Estamos perdiendo efectividad, no somos eficaces. Ha llegado el momento de que no nos engañemos más, de que eliminemos de nuestra cabeza esta idea de que los grupos homogéneos avanzan más y mejor. No es verdad. En realidad lo que estamos diciendo es que hay 5 en la clase que avanzan como pueden, y el resto bien, gracias. Y las posibilidades son infinitas. Cito aquí a David Durán, que también lo tenéis muy cerca en este último libro, Aprenseñar, que me parece muy interesante. Aprender enseñando a través de técnicas o métodos de aprendizaje cooperativo, tutorías entre iguales, evaluación entre iguales. Es sencillo. Lo más difícil es superar la teoría que tenemos en la cabeza de que los grupos homogéneos funcionan mejor. Y a partir de ahí, todo fluye. Es decir, la clave metodológica para el desarrollo de las competencias es el aprendizaje basado en proyectos de base tecnológica, pero con orientación social. Y de esta manera podemos promover eficazmente las competencias. ¿Listo? ¿Ya está? Ahí nos quedamos. Dejadme que os plantee 2 retos. 2 retos que no están todavía solucionados. 2 retos en los que tenemos que seguir trabajando y que van a marcar cómo evolucionemos en los próximos años. El primero es este. El currículum es nuestro capital cultural. El capital cultural de la sociedad. Pero en él están ausentes todas las marcas del capital cultural de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no se reconocen en el currículo. No está ahí su capital cultural. Porque, entre otras cosas, nosotros no conocemos su capital cultural. No entendemos por qué prefieren Snapchat a Instagram. Y pensamos que si prefieren Snapchat a Instagram es para hacer cosillas guarrillas. Y no es verdad. Es porque tienen una manera distinta de entender su identidad e incluso su imagen corporal. Lo que pasa es que habrá también que enseñarle que a ver qué foto mandamos por Snapchat. Estamos lejos del capital cultural de nuestros jóvenes. Bueno,
Pues el reto para los próximos años es este que nos comenta Mizuko Ito. La agenda educativa debería centrarse no en meter más cosas en la cabeza de los niños, sino en crear contextos donde los niños puedan pertenecer, participar y contribuir. ¿Quiere esto decir que hay que eliminar el currículum? Quizás no, porque ellos necesitan estar en contacto con ese capital cultural que ahí se recoge. Pero tenemos que hacer que el espacio educativo sea un espacio de colaboración, donde su capital cultural, sus prácticas sociales también estén presentes. Y en este sentido, bienvenido sea todas las influencias de los espacios makers, de los espacios de coworking o de lo que yo aquí he dado en llamar las neobibliotecas. La diferencia entre una biblioteca y una neobiblioteca es que en la biblioteca los libros están detrás de un cristal bajo llave. No sé si tenéis alguna de estas en los centros. En las neobibliotecas por lo menos están abiertas. Bueno, hay toda una revisión del concepto de biblioteca. Bueno, pues bienvenido sea. Pero bienvenido sea siempre que contribuya a redefinir la escuela, no simplemente a tirar las paredes. Tirar las paredes en sí mismo no tiene valor ninguno. Necesitamos más espacio cuando vamos a hacer cosas distintas, cuando vamos a generar prácticas sociales distintas. Por sí mismo, tirar las paredes solo es bueno para la gente de la construcción, para nosotros no. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre con los docentes? Bueno, nosotros tenemos una tarea pendiente. Y es una tarea pendiente que está conectada con esta idea del libro de 2014 de Antoni y de Laia. La transición de un modelo conocido por todos y asentado en prácticas centenarias hacia otro, en el que es necesario el uso variado y estratégico de varios métodos globalizados, solo es posible si se lleva a cabo mediante itinerarios personales de desarrollo profesional. Hemos conseguido que las competencias no se vean como un factor de desarrollo profesional. No sé si recuerdan ustedes en el año 2007 que andaba todo el mundo buscando expertos en competencia matemática, que encontraron un par de ellos en el Estado. Buscando expertos en competencia cultural y artística, buscando expertos en competencia social, buscando expertos en competencia. ¿Dónde estaban esos expertos? Pues los expertos estaban, lo que fallaba era la pregunta. Los expertos estaban en los centros educativos, pero no tuvimos la capacidad para decirle al compañero de matemáticas que tenía que empoderarse y que tenía que asumir que él, que ella, era el experto en competencia matemática. Realmente no hemos sido capaces para convencer a los compañeros de que las competencias son un espacio de investigación, son un espacio de desarrollo de su comunidad de práctica. Y no hemos sido capaces de superar estas dos claves invisibles. La primera, la micropolítica del cambio educativo. Y la segunda, las emociones. ¿Qué es la micropolítica del cambio educativo? Pues todo ese entramado de relaciones sociales, políticas, que ocurren en los centros y que impiden que cuando un miembro del equipo directivo pues anime a los demás a hacer algo, pues la cosa fluya. Estamos trabados en los problemas de micropolítica. No tenemos un problema de leyes orgánicas. Da igual la ley orgánica que tengamos, no le vamos a hacer caso. Lo que tenemos es un problema de micropolítica que está en el centro. Y es un problema ligado con nuestras emociones, con sentirnos realmente miembros de un grupo que se ve amenazado por la llegada de la innovación. Bueno, tenemos que cumplir con nuestro sentido de la profesionalidad y cambiar estas micropolíticas y superar estas emociones. Fijaros, nos dice John Hattie, el autor de esta investigación sobre las políticas que provocan cambios efectivos en los centros, nos dice que hay razones para asumir que si solucionamos el problema de la variabilidad dentro de una escuela y aumentamos la efectividad de todo el profesorado, aumente o mejoren significativamente los resultados en el centro. Es curioso, nos hemos gastado una buena cantidad de dinero en hacer evaluaciones externas y el resultado de esas evaluaciones nos dice que no hay diferencia significativa ni entre las comunidades autónomas ni entre los centros y que las grandes diferencias están dentro del centro, entre un docente y otro.
Esto debería ser una cuestión sobre la que reflexionemos. Está siendo mucho más difícil pasar el conocimiento, la experiencia, las buenas prácticas entre un docente y otro que traspasar las mismas buenas prácticas de una comunidad a otra, de un centro a otro. Bueno, tenemos que hacer una inversión en lo que John Hattie llama la experticia colaborativa. Yo propongo 4 ámbitos para incidir en esta experticia colaborativa. Me gustaría que los que estáis en los centros, o los que tenéis responsabilidad sobre los centros, os preguntéis cuáles son las estrategias de comunicación interna que estamos utilizando. ¿El claustro del martes? ¿Y cómo se organiza el claustro del martes? Todos los claustros del martes tienen una organización vertical, organizada por el equipo directivo. ¿Dedicamos alguna reunión para traspasar buenas prácticas que estén ocurriendo en el aula en esa reunión de los martes? ¿Y la curación de contenidos? ¿Quién la hace en nuestros centros? ¿Quién detecta entradas en blogs, tweets interesantes, grupos que están surgiendo en Facebook, artículos que aparecen en las revistas educativas, nuevas publicaciones? ¿Quién detecta estos contenidos interesantes y lo pasa al resto de compañeros y de compañeras? ¿Cómo se está haciendo la curación en los centros? ¿Y la coordinación en la gestión de proyectos? ¿Cómo avanzan los proyectos? ¿Cómo establecemos roles? ¿Cómo establecemos responsabilidades? ¿Estamos utilizando estrategias TIC para gestionar proyectos? ¿Aplicaciones para la gestión de proyectos como hacen en la empresa? ¿Y dedicamos un tiempo a evaluar el desarrollo del proyecto, a intentar solucionar problemas? Y finalmente, ¿cómo estamos difundiendo el trabajo de los centros? ¿Cómo es la comunicación externa? ¿Qué imagen estamos dando al exterior? ¿Qué dice nuestra página web de nosotros? Estas cuestiones no son cuestiones periféricas al desarrollo de las competencias. Estas cuestiones están en el núcleo del desarrollo de las competencias, porque todas ellas configuran nuestra teoría de qué es aprender y de qué es enseñar. Bueno, me gustaría plantear no una conclusión, me gustaría plantear un deseo en 2 partes, con 2 citas, ambas de 2 autores catalanes que me parecen especialmente interesantes. La primera es de un amigo mío que estaba por aquí esta mañana, no sé si estará aquí por la tarde porque como se ha jubilado ya tiene libertad para hacer lo que quiera. No es como los demás, que estamos aquí porque, bueno, decía Ferran Ruiz Tarragó en su blog que hoy me ha dicho que va a retomar, y yo digo, voy a decir en público para que lo retome. La educación ya no es el ámbito seguro y con pocos riesgos que era apenas hace unas pocas décadas. Debemos dejar de evadirnos. Hoy en día no nos queda otra posibilidad que soñar la utopía y desarrollar estrategias para actuar en la incertidumbre. Y realmente es así. Mi padre era maestro. Cuando mi padre enseñaba, entraba y salía de clase y ocurría lo que él preveía que iba a ocurrir. Y eso a nosotros no nos pasa. Todos los días nos pasan cosas diferentes. Todos los días solucionamos miles de incertidumbres. ¿Y qué tipo de docente es el que necesitamos para estas incertidumbres? Bueno, pues encontré una posible respuesta en un texto un poco más antiguo. Nos dice Francesc Ferrari Guardia: no tememos decirlo, queremos educadores capaces de evolucionar incesantemente, capaces de destruir, de renovar constantemente los medios y de renovarse ellos mismos, personas cuya independencia intelectual sea la fuerza suprema, que no se sujeten jamás a nada, dispuestas siempre a aceptar lo mejor, dichosas por el triunfo de las ideas nuevas y que aspiren a vivir vidas múltiples en una sola vida. Bueno, pues a mí realmente me gustaría acabar pensando eso. Creo que lo mejor que se puede decir de nuestra profesión es que somos capaces de vivir múltiples vidas en una sola vida. Familia, muchas gracias.